el hecho de que Nicolás Maduro y su mujer estén en Brooklyn presos no significa el comienzo de una transición. Tienes por un lado a estas mujeres envalentonadas, demostrando que se organizan y que hacen fuerza, y por el otro lado la crueldad extrema de quien no les da ni siquiera una respuesta para decirle: tu hijo no va a salir. Señor, no torture más y deme al muchacho, espérate para pensarle, si a mí me gusta torturar. Capítulo 52 del Manual de Malas Maneras, todavía en coyuntura, pero aquí estamos Elías Pino Iturrieta y yo tratando de enderezar este rompecabezas, intentar armarlo. Elías, ¿cómo andas? Tratando, como acaba de decir, pero esos tratos son muy crueles e inhumanos. Crueles e inhumanos porque no son fructíferos. Es evidente que buscarle la vuelta es muy difícil y no está en nuestras manos la vuelta. Eso es bueno que quede claro. Se comentan cosas con la mejor intención y a veces con un intento de profundidad, pero sabiendo que no es nuestra meta, nuestra posibilidad solucionar un entuerto de las magnitudes que tiene el entuerto venezolano de nuestros días. Primero, que es nuevo y novedoso, esto no había pasado jamás cuando habíamos bombardeado. Vamos a hacernos esa pregunta a los oyentes. ¿A usted cuándo la bombardearon, amiga? No a usted, a su abuela, a su tatarabuela. Jamás en la vida. Sí, bueno, mentira, si viene, me puede decir alguien. Si en 1902 tiraron unas bombas en Puerto. Ah, es cierto, la invasión de las potencias fue una cosa mínima en comparación. Aquí se movió la flota de los poderes más extraordinarios de la Tierra. ¿Y cuál fue el resultado de esa flota? El del bombardeo de la flota más poderosa de la Tierra. Eso es otra pregunta para usted, mi querido amigo. Usted sabe más que yo, o igual que yo, porque usted vive como yo en Caracas, o en Barquisimeto, o en el Tocuyo. ¿Qué ha notado usted como resultado de ese famoso y fementido bombardeo? Que hay alguien que falta. ¿Cómo? Que hay un par de personas que faltan. Y toda la autopista está llena de ese par de personas que faltan. Por cerca de tu casa vi una de las vallas que tiene el rostro de la pareja. Los queremos de vuelta. Sí, eso está perfecto, qué bueno que lo dijiste. Que yo no sé si te diste cuenta, esas vallas donde está la figura que está en este momento en el exterior, específicamente en Nueva York, son las mismas vallas. Nicolás Maduro y Cilia Flores. Bueno, eran las mismas vallas con las que el gobierno tenía escasez de medicamentos por culpa del bloqueo, falta de gasolina por culpa del bloqueo. Todas esas vallas estaban antes, fueron creo que instaladas hace un par de años para culpar al bloqueo económico y maligno de Estados Unidos de todas nuestras miserias. Ahora arrancaron la calcomanía del bloqueo y ahora es devuélvannos a Cilia y a Maduro. Eso parece trivial, pero no lo es. Ese es un gran ejemplo porque remite a la falta de ideas. Tenemos unos eslogans. Tenemos un almacén de clichés y de eslogan. Vamos a ver cuál vamos a utilizar en este momento. Me encanta que digas eslogan. Tú colocas un eslogan, un cliché, eso no significa que tu conducta va a variar mínimamente. Hay que buscar la circunstancia que permite la utilización del eslogan para que mi conducta no se modifique o para que yo retoque al monstruo. Yo le tengo que poner colorete, yo lo tengo que hacer alguna cosa facial, alguna arruga que tengo que disimular, con un cliché. Es decir, utilizo la misma lámina, la misma imagen y le cambio el rótulo. Maravilloso. No estaba pensado, pero es un ejemplo perfecto para entender un poco la situación que estamos viviendo. Hay un cambio de rótulo. Desde luego que no es así de simple. Ese cambio de rótulo tiene el prólogo del bombardeo. Y el prólogo del bombardeo, que es lo importante, significa la existencia de una situación inédita. Esta sí es nueva, cuando había aquí un señor que determinaba el comportamiento del procónsul sin antifaz, sin embozo, con la cara descubierta. Jamás en la vida. Se supone que cuando Guzmán Blanco no había necesidad de hablar con los Estados Unidos porque ni siquiera había teléfono. Quizá cuando Gómez sí. Vamos a ver cómo arreglamos estos asuntos petroleros, pero es evidente que desde el Departamento de Estado no dirigían la rotunda.
ni decían quién iba preso y quién iba para la calle. Eso le decidía Gómez o Juan Crisóstomo o cualquier miembro de la tribu Gómez. Ahora el director de la CIA vino a Miraflores. Él no vino a dar un presente de Navidad, el aniversario a celebrar los Reyes Magos con el roscón. El roscón. Él no vino con el roscón. Él vino con la rosca. Y eso es muy importante, que lo tengamos claro. Usted y yo, todos los que tienen la paciencia de oírnos, estamos viviendo una situación inédita frente a la cual no sabemos cómo responder. ¿Por qué? Porque es novedosa y porque hay muchos elementos indicativos de un cambio que no existe todavía. Y van por ahí los tiros. Transición. El hecho de que Nicolás Maduro y su mujer estén en Brooklyn presos no significa el comienzo de una transición, mientras los elementos fundamentales de su régimen permanezcan idénticos o casi idénticos, con el apoyo del emperador, impuestos por el que ordenó el bombardeo, que fue el emperador. El dueño del mundo, el dueño de Groenlandia. Y ahora el emperador está antojado de Groenlandia y el emperador tiene que resolver una situación en la guerra la otra guerra que tiene ahí pendiente, ya tantas guerras que no me acuerdo. De manera que hay otra cosa entonces positiva en este desorden que me provocó el primer comentario de Adriana. La situación está en nuestras manos. Esa pasividad tiene que pasar a un capítulo distinto, esta pasividad como sociedad. Esta pasividad como expresión política, esta pasividad como comunicación de agrado o de desagrado, tiene que salir del limbo, tienen que entrar en una etapa distinta, que no sé cuál va a ser porque nadie es adivino. Pero si hay algo que ha cambiado en las últimas semanas, creo que hay un par de cositas que sí van reconfigurando, entre comillas, esa lucha dentro del terreno. Ajá. No sé si viste a Andrés Velázquez salir de la clandestinidad, a Alfredo Ramos también salir de la clandestinidad. Van dos. Hemos visto ahora lo que te proponía justamente para hablar en este capítulo, la denuncia que ha hecho la hija de Edmundo González, Mariana González, y además de eso, hablamos luego de la denuncia de Mariana, pero cómo se han envalentonado las madres, hermanas de presos políticos que están haciendo como la muestra de sociedad civil que todavía existe. Son mujeres que están durmiendo frente a cárceles, son mujeres que están enfrentando al poder al que tienen que enfrentar, que es el que tiene la llave de la celda donde están sus hijos y hermanos, y que no han dejado de protestar desde hace 2 semanas cuando se anunciaron las excarcelaciones masivas. Tienes por un lado a estas mujeres envalentonadas demostrando que se organizan y que hacen fuerza, y por el otro lado la crueldad extrema de quien no les da ni siquiera una respuesta para decirle: tu hijo no va a salir, tu hermano no va a salir, anda, vete para tu casa en Maturín. Estupendo. Duerme y cómete la arepa allá, porque ¿qué pasa? Creo que es aún más cruel que mantener a alguien detenido es no decirle dónde está y no decirle siquiera si va a salir, si está en una lista, si no está en una lista. Se está jugando con la vida de gente, es decir, se está jugando con la estabilidad emocional de personas que están durmiendo frente a penitenciarías y que también, hay que destacarlo, están contando con la solidaridad de todo el mundo. Yo vi a unas mujeres que dormían en cartones y en cojines viejos y ahora tienen carpa. Y tienen carpa porque se las donan los vecinos. Los vecinos van con frecuencia a preguntar qué necesitan ellas para seguir luchando por sus hijos. Es decir, no se puede decir que han estado solas. Si bien no estamos 10 millones de ciudadanos afuera de Zona 7, que es una policía nacional, ni del helicoide, se está mostrando esa solidaridad de otras maneras, que sí, que quizás deberíamos ser más fuertes y acompañarlas al frente de esa institución. Bueno, creo que todavía tenemos ese miedo de ser encarcelados por cualquier cosa. Tú hablaste de sociedad civil o de respuesta de la sociedad civil frente a la atrocidad. Yo diría más bien, en lugar de sociedad civil, sociedad desesperada. Ok. Hay un grupo de la sociedad, un conjunto muy importante que necesariamente tiene que manifestarse de una manera distinta a la de la pasividad y a la de la paciencia.
perdieron la paciencia. ¿Por qué? Porque los tienen presos sin fórmula de juicio, los tienen presos por opinar políticamente, pero no solamente eso, sino que los vejan y los torturan. Hay evidencias de vejaciones y de torturas y de tormentos que ríase usted de la rotunda y ríase usted de la seguridad nacional de Pedro Estrada. Esa es la verdad verdadera. Como consecuencia de esa aberración, los dolientes reaccionan, los deudos, los hijos, las madres, los hermanos, los vecinos de la cuadra, enterados de la situación, salen a jugarse el pellejo, pero nadie más se juega el pellejo. ¿Por qué? Por una cosa evidentísima. Los que los tienen que soltar son los mismos que lo apresaron y los torturaron. ¿Cómo te parece? Señor, no torture más y deme al muchacho, espérate para pensarle, si a mí me gusta torturar, si mi monstruosidad vive y se alimenta de torturar. El punto está en que no ha habido una modificación del oficialismo en este término, en este punto fundamental de las aberraciones y del tormento y de la inhumanidad. Se ha mantenido el aparato represivo y entonces nosotros dependemos del favor del aparato represivo. El aparato represivo se va a volver angelical porque lo manda el policía de Washington. Entre policías sabemos cómo resolver la situación, tenemos un vocabulario muy familiar y muy comprensible. Esas situaciones también tienen que verse, lo cual indica o conduce a la necesidad de proponer una reacción más enfática. Salieron, tu comentario da para mucho, salió Andrés Velázquez y salió Alfredo Ramos. Alfredo Ramos, pero qué maravilla. El problema está en que deberían estar todos afuera y no están. Salen dos y nos regocijamos. Son fundamentales además. Son las cabezas que pueden organizar una reacción mucho más masiva colectivamente hablando. No hay reacción política sin cabeza. Esto no puede ser así espontáneo, a menos que haya la desesperación que se advierte en estos grupos que van a clamar por sus deudos, por sus familiares, por sus hijos, por sus nietos, etc. Pero ¿a quién le pido yo que me saque del purgatorio? ¿A quién le pido yo que me saque del infierno? A Satanás. Entonces Satanás me va a quitarse los cuernos o los cachos un momentico. Me va a decir, sí, Elías, te voy a dejar que tu tío y tus primos salgan. Eso no existe ni en la Biblia, ni en los evangelios apócrifos. Eso no existe. ¿Qué significa eso? No proponer una rebelión mañana, sino llamar la atención de cómo estamos tan contenidos que estas manifestaciones tan necesarias y tan importantes se reducen a su mínima expresión. Claro, el verdugo no puede abrir la cárcel, Adriana, porque pierde su valimento, pierde su papel, pierde su influencia. Es que eso es muy importante. Hay que obligarlo a abrir las rejas. Entre otras cosas porque es de justicia, pero entre otras cosas porque de lo contrario no se da una transición. Necesitamos a los líderes de 20 Venezuela presos en la calle, por razones obvias. Necesitamos a Juan Pablo Guanipa en la calle libre, por razones obvias. ¿Por qué? Porque son los motores que van a encender. Son la gasolina del motor que puede promover o encender una reacción colectiva. Eso es así de simple. Pero eso no lo sé yo, eso lo sabe la vicepresidenta titular y el presidente de la Cámara y el ministro del Interior. Son más duchos que yo en materia de prisiones y en materia de cárceles y de penitenciarías. Todo esto es tan importante que no se puede hacer una explicación panorámica. Vamos a dar una clase sobre todo lo que está pasando. Vamos a detenernos en un solo caso, porque es el que está de turno, el más evidente. Tú lo mencionaste al principio, el de la señora Mariana González de Tudares. Y en las denuncias de presiones y de atrocidades que acaba de hacer,
¿Qué se deduce de esas denuncias? Te voy a preguntar a ti. Ajá, Dios mío, qué miedo. Prepárese usted. Los torturadores son íngrimos y solos. No tienen un coro que los rodea. Ese coro no se puede mover y cantar en la casa que corresponda. No pueden ir, por ejemplo, a la habitación de Mariana González de Tudares o invitarla a una serie diplomática o a una instalación religiosa a hablar. ¿Hablar de qué? No van a jugar cartas de canasta que jugaban las mujeres antes. Van a hablar de la posibilidad de la libertad de su marido injustamente preso. Y esa posibilidad de la libertad de su marido injustamente preso conduce a presiones y a propuestas indecentes e inmorales y coño de madres. Pasa esa liberación porque su papá se calle la boca. Es lo que se desprende de su documento. Ella usa la palabra extorsión. Perfecto, ese es. Y hoy estamos grabando un miércoles, siempre hay que recordar, el arzobispado de Caracas, Monseñor Biort, responde esa carta en la que Mariana González de Tudares denuncia que ha sido sometida a extorsión y otra palabra que no tengo a mano. Presión, dilo. Presión, exacto, presión y extorsión en una sede diplomática, arzobispado, y no recuerdo qué otro ámbito, pero eran ámbitos importantes. Alguien de una organización internacional. Sí. Sí, alguien de una organización internacional. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo aquí en mi imaginario inocente, es tal cual, estas personas sirven de mediadoras, llegan y les dicen, oye Mariana, mira, sí, hay voluntad de sacar a tu esposo, 1 año ya sin verlo, lo acabas de ver, lo viste flaco como está. Oye, si tu papá se calla, le abrimos la celda, pero si tu papá sigue en esto, claro, va a seguir tu esposo. Y hasta a lo mejor le llevan, así ponen en la mesa, una guillotinita de esas de juguete que tú la haces y cae la guillotina. Esa es la realidad. Yo soy hoy, señora Mariana González de Tudares, emisario del doctor Guillotán, del que pone la guillotina. ¿Entendido? El doctor Cadalso. Pero del doctor Cadalso. Pero el doctor Cadalso, por supuesto que está muy atormentado. Y entonces, ¿por qué no le buscamos la vuelta? A la tortura no se le busca la vuelta. Al tormento no se le busca la vuelta. Han salido ya algunas declaraciones de presos excarcelados escandalosas, macabras. Ayer vi una de un muchacho chileno, un señor chileno. Camilo Castro. Su papá era chileno, Su exiliado. papá era chileno del y él es Partido francés. Comunista, exiliado en Francia. Señora es él. Ahí está, ese es el caso. Bueno, y además los que pueden hablar libremente, Elías, son los que están afuera, no los que están adentro. Vamos a eso. Camilo Castro, Ya hay una extersión previa. Usted va para afuera, señora Adriana. Señorita Adriana, perdón. hasta que se demuestre lo contrario. Pero fírmeme aquí, que usted no va a hablar pendejadas. ¿En dónde se va? Y yo lo firmo por salir, coño. Claro, ¿quién no? El caso evidente ese es el de los presos escarcelados que salieron rumbo a España. Claro, Rocío Silencio San Miguel. sepulcral. Porque Todas, es venezolana. incluyendo a Rocío. No es porque se quedaron mudos. Está bien, están cansados, están agotados, están horrorizados de todo. Pero No es porque tienes que perder, porque sabes que si tú sigues siendo venezolana, no, te quedan cosas aquí, te queda gente aquí. Y gente y cosas. Lo que le pasó, insisto, Edmundo González Urrutia, su hija aquí, el que está pagando los platos rotos, Así que no es. deberían ser platos rotos, pero el que está pagando por su decisión de haberse enfrentado al poder es su yerno. O sea, ¿Por cosa qué tan está tortuosa. preso el señor Tudares? Por ir a llevar a sus hijos al colegio, Porque imagínate. fue a llevar a los nietos del presidente Exacto. electo al colegio. Entonces, ¿a quién se está buscando presionar? Al presidente electo. Se cae de Maduro. Eso es un refrán. Exacto, un refrán viejo que nada tiene que ver con el aguacate ni con el plátano maduro. Sí, en este caso tiene Sí, que ver tiene con que el ver. aguacate. El punto está en que esos torturadores que siguen en el poder no están solos. Tienen un coro que hasta llegó a conducir a la posibilidad de involucrar en ese coro al arzobispo de Caracas, Santa María, Madre de Dios. Ahora, Mariana González de Tudares es una irresponsable y una loca. Me temo que no.
Y me temo, Hasta ahora ha demostrado lo contrario. ya que estás diciendo eso, para no dejar de mencionar, el arzobispado respondió. Sería bueno. Dame 2 segundos que ya lo voy a conseguir. Hasta 3 segundos. Respondiendo justamente o defendiéndose de ese señalamiento que hace Mariana González. Decía que su sede no se presta a extorsión. Vamos a leerlo completo para no decir nada. Comprendemos el dolor de la señora Mariana González de Tudares y apoyamos su petición por la liberación de su esposo. En el Arzobispado de Caracas hemos mantenido y mantenemos las puertas abiertas para recibir a todos los que soliciten. En ningún momento se ha realizado en la arquidiócesis ninguna extorsión o presión a familiares de detenidos ni a nadie. Hemos atendido a numerosos familiares de presos políticos, a quienes se ha acompañado pastoralmente sin ningún interés más que procurar su bien. Y por el otro lado, para que veas que esto no se detiene, la señora Mariana González no sale en una respuesta directa, pero unos minutos después publica una fotografía del Papa Juan Pablo II hablando de lo siguiente: 379 días desde la detención arbitraria de mi esposo, quien estuvo más de un año en cruel situación de desaparición forzada. Empieza a hacer citas de Juan Pablo II y termina: mi lucha por la libertad de Rafael ha sido, es y será siempre desde la verdad. Muy bien. Menos mal que tú existes, Adriana, y que me pones al día. Que Google existe también. Recapitulemos brevemente. Hay una acusación escandalosa de la hija del presidente electo, Mariana González de Tudares, en relación con presiones surgidas frente a la posibilidad de la libertad de su esposo. Entre esas presiones existieron algunas, según ella, en algún lugar episcopal, en alguna sede religiosa. Lo voy a buscar completo. Primero, no es extraño que la religión, que la iglesia participe en política, la iglesia católica. Ese es antiguo, desde la fundación. De manera que no nos rasgamos las vestiduras por eso. Segundo, era usual, hasta no sé cuándo en el caso venezolano, pedir la protección de la iglesia. Si yo me sentía perseguido, si yo me sentía acogotado por la autoridad, me refugiaba en el templo y ese refugio era sagrado y la autoridad no podía entrar desde los tiempos de los reyes católicos. Hay una tradición, eso se llamaba tener iglesia. Yo me metí a la iglesia y el capitán general preguntaba: ¿el señor Pino tiene iglesia? Y el padre decía, el cura, el señor Pino tiene iglesia. Yo no me puedo meter allí. Hay dos potestades que no pueden chocar. Yo respeto el fuero, se llama eso. El fuero religioso. El fuero eclesiástico me daba un refugio. De manera que no tiene nada de extraño que yo acuda a la conferencia, al obispo de turno, y que el obispo me acoja, o el cura del pueblo. ¿De acuerdo? Nada nuevo que la iglesia, no nos escandalizamos por eso. Pero sí nos escandalizamos por las respuestas que da el clero. Por las respuestas que da el clero. Sí, pero no. Acabamos de leer, o yo acabo de leer y traté de ponerle atención, las declaraciones del cardenal, del arzobispo. Las declaraciones del arzobispo significan sí, pero no, no, pero sí. Es decir, en ningún momento no dio un no rotundo concreto. Aquí hay una acusación concreta y hay una respuesta genérica. ChatGPT, lo concreto necesita respuesta concreta. Yo no estaba allí porque yo estaba en tal parte. Yo necesito, como en los crímenes, coartada. ¿Dónde estaba usted tal día? Con Adriana grabando un programa. A esa hora sí, pregunten allá y vean el programa. Esa es una coartada. Aquí no hay coartada. Y como no hay coartada, Mariana González de Tudares, que no es tonta ni mucho menos, pone citas de los papas y un retrato de uno de ellos. Sí, te voy a decir creo exactamente. Que de Juan Pablo II. Juan Pablo II. El más político de todos los papas del siglo XX, uno de los más políticos y de los más activos en materia política y de derechos humanos. No es un chisme común y corriente, no nos estamos refiriendo no queremos sacarle provecho a una anécdota, porque resulta que no es anécdota. Hay posibilidad de complicidad de algunas sedes diplomáticas, de alguna ONG, entre comillas, y de
personas que en lugares pertenecientes a la madre iglesia presionaron a la señora Mariana González de Tudares, quien mantiene, de acuerdo con esta respuesta, su postura, no cambia de actitud porque no le satisface la respuesta del señor arzobispo. Mira, te lo leo. Y por último, para completar mi reláfica anticlerical, hay escenas de encuentros del arzobispo con Maduro y con el gobierno desde los tiempos de la canonización de José Gregorio Hernández y de la Madre Rendiles. Ya me aprendí el nombre, la Madre Rendiles. Carmen Rendiles. Ajá. Muy acogedoras reuniones, muy cálidas reuniones, y eso se paga. Si tú me ves a mí borracho en el club y aparecen 10 fotos mías constantes, en primer lugar yo soy del club y en segundo lugar yo me borracho. Claro. Pero bueno, y entonces... Mira, para no sacar ninguna palabra de contexto ni equivocarnos, lo que denunció exactamente Mariana González fue esto. Denuncio que fui víctima de 3 episodios de extorsión provenientes tanto de personas vinculadas a autoridades de este país como de personas relacionadas con la iglesia y de individuos que afirmaban representar organismos importantes. Estas 3 extorsiones se llevaron a cabo en sedes diplomáticas, paréntesis, embajadas, en espacios donde opera el arzobispado y en oficinas de organizaciones que públicamente afirman defender los derechos humanos. En los 3 episodios hubo testigos presenciales quienes escucharon íntegramente todo lo que se me dijo. En esos 3 episodios se me indicó directamente que para que Rafael pudiera recuperar su libertad y volver a su hogar, yo debía obligar a mi padre a renunciar a su lucha y a su causa. Entonces, no más preguntas, su señoría. Espérate, si hay algo... hay que tratar de ser correctos en estos comentarios. Claro, voy a interrumpirte para preguntarte, porque no me gusta interrumpirte, sino para preguntar. Yo entiendo, obviamente, Mariana González está sufriendo la desaparición prácticamente durante un año de su esposo, de no tener contacto. Pero no son justamente estos espacios los que sirven justamente para alcanzar, entre comillas, acuerdo. Aquí el problema es que funge como, si tu papá no hace esto, no sale. No es estamos mediando para, sino, bueno, la palabra creo que extorsión queda muy bien. Lamentablemente debo retractarme de lo que te iba a preguntar porque sí. Si tu papá no abandona, no sale. Si Mariana González de Tudares ha demostrado algo, es consistencia. No es una loquita, opinando para allá y para acá, no, todo lo contrario. Y no declara con frecuencia. Lo que dice lo manda por escrito ella no está en exhibición y cuando sale es consistente en su preocupación y en su comunicación a la sociedad o hacia la sociedad sobre lo que le está pasando. Para tratar de ser correctos y no exagerados. Pero esto no es la Iglesia Católica y la Conferencia Episcopal Venezolana frente al chavismo. A esa Conferencia Episcopal Venezolana, a la cual pertenece, por supuesto, el arzobispo de Caracas, ha demostrado una lucha lúcida, consistente y permanente contra la dictadura, rompiendo una tradición de sumisión, de omisión del pasado. La Conferencia Episcopal Venezolana fue cómplice del gomecismo por su silencio. La Conferencia Episcopal Venezolana fue cómplice del perejimenismo por su entrega total y por su silencio, hasta el punto de sacar en procesión la custodia de la Virgen de Coromoto por todos los estados de Venezuela. Esa Conferencia Episcopal que se comportó de esa manera le dio la vuelta rotundamente a partir de la llegada del chavismo. Se volvió más comprensiva de los problemas sociales, se interesó por la política y condenó constantemente lo que le pareció una injusticia y una aberración. Eso se ha mantenido sin solución de continuidad casi hasta nuestros días. Esa Conferencia Episcopal entonces juega un papel muy importante y quizá a lo mejor le interese este problema y provoque algún documento. No es fácil
porque cada diócesis es autónoma. No, y te iba a es decir, no podemos independiente. juzgar a todo el colegio por varios alumnos. Lo digo porque todo lo contrario. en diciembre nos rasgábamos las vestiduras por el cardenal Baltasar Porras, a quien no dejan mover por el territorio libremente porque se le ocurrió pedir que liberaran a los presos políticos durante la canonización de José Gregorio Hernández y la Madre Rendiles. Hemos tenido también posturas bastante firmes cuando estuvo al frente de la Conferencia Episcopal de Diego Padrón, que también es cardenal. Y el Y de fallecido, muchos otros. el que se peleó con Chávez, era Ignacio... Monseñor Luker. Monseñor... de Coro. Sí, Obispo Monseñor de Coro. Líquer, pero hay otro que fue durante los meses de abril, no recuerdo su nombre. Era Ignacio Velasco. El arzobispo o obispo de Barquisimeto, ahora en la procesión de la Divina Exactamente. Pastora, en su sermón pidió la libertad de los presos políticos. Lo que quise decir, la conferencia episcopal está cuadrada con la democracia, con los derechos humanos públicamente, desde cuando cometieron los primeros atropellos del chavismo en la época del comandante Hugo Chávez. De manera que si hay esta turbulencia, si hay esta conducta anómala y pecaminosa, es un hecho aislado. No se refiere a la mayoría absoluta o rotunda de la conferencia episcopal. Esta es una situación que tenemos que analizar, porque en caso de que tenga sentido, como a mí me parece que lo tiene, lo dicho por Mariana González de Tudares, es un lunar. Es decir, es la conducta de un prelado, pero no de todos los demás. Entonces, ojo pelado con eso. Chicos, se Hay me que olvidó tener cuál Chávez le decía No lancemos de bruces ante el problema. Google no me está ayudando porque tengo presbicia. El Mejor. cardenal al que Chávez le decía que era el diablo con sotana no era Ignacio Velasco, era Castillo Lara. El cardenal Ignacio Velasco. Cardenal Velasco, que es de la misma religión del actual cardenal, creo yo. Ellos son hijos del cardenal Castillo Lara, hijos espirituales, naturalmente, que No llegó a salió ser Castillo gobernador Lara. del Vaticano, cardenal Castillo. Bueno, el hecho es que lo que quiero resumir es que no se puede culpar completo a la iglesia, sino a algunos quizás actores que buscan caminos verdes en una situación tan complicada. Chávez decía que el cardenal tenía al diablo en la sotana. Claro, pero era Ignacio, bueno. Por eso Luego todo. que lo ponga la Hay gente en una los línea comentarios, porque no hay quiero meterme en el teléfono. Hay una línea uniforme de defensa de los derechos humanos y de propuestas por la libertad de Venezuela, y una línea de la conferencia episcopal desde el advenimiento de Chávez. Eso es importantísimo desde el punto de vista histórico. Y yo, como ustedes saben, tengo la deformación de historiador y tengo que decir esta cosa. Nada que ver Y con te la dieron una iglesia- silla en una academia. con la iglesia enmudecida y acobardada de la época de Guzmán, con la iglesia arrodillada de la época de Gómez, con la iglesia entreguista de la época de Pérez Jiménez. Nada que ver. Me refiero a los prelados. Había mucho cura que le echó bolas contra Pérez Jiménez, el padre Germán González y muchos otros. La Universidad Católica encabezada por el padre Barnola prefiere una universidad cerrada que este desastre, dijo el padre Barnola, que era el rector de la UCAB entonces. De manera que nada de frases lapidarias, nada de juicios lapidarios, mejor dicho. Pero aquí hay un punto que necesita aclaratoria. Ahí hay muchas imágenes, muchas curiosas compañías con la política o con los políticos que merecen aclaratoria para los fieles, para la sociedad. Dígalo aunque sea en latín. Mejor, pero aunque sea en latín, señor arzobispo, que los viejos monaguillos podemos traducir sus palabras con benevolencia. Eso es muy importante. Todo esto, Adriana, no es para fincarle la mano al prelado de Caracas, sino para ver cómo no están cambiando las cosas. No, Y cómo no están cambiando las cosas con complicidad y compañía. bueno, complicidad es ¿Qué una más se va a palabra hacer? bastante complicada, pero... Bueno, con compañía, quítale por complicidad. Yo no sé cuál que tiene la palabra cómplice. Ay, Dios mío, yo te dejo decir lo que te dé la gana aquí. El hecho es que vamos a ir cerrando. Conclusión, aquí nada ha cambiado, más allá de unas figuras excarceladas, pero la mayoría sigue en prisión. El Foro Penal da cuenta de unos 700. Aquí siguen gobernando las mismas figuras que estaban gobernando antes del 3 de enero. Aquí sigue prácticamente el mismo estamento militar, los mismos policías, el mismo jefe de la policía, y tal parece que ya
a casi un mes, van 17 días cuando grabamos este programa, pues no se ve el régimen de libertades, el régimen no, o el sistema de libertades que deberíamos tener si supuestamente la transición está siendo guiada por un país libre y democrático. Hace falta muchísima amplitud todavía, seguimos sometidos, seguimos con miedo, seguimos todavía viendo quién nos escucha, seguimos borrando el contenido de nuestros teléfonos antes de salir a la calle y bueno, hay desesperación también entre muchos que ven cómo el sistema de crueldad se mantiene. Entonces cierre con su idea principal del contexto del momento. Sí, iba una frasecita simplemente para que ya dejemos de hablar más de la cuenta. Fastidiar a la gente. El verdugo no se reforma con la asistencia a un retiro espiritual. Los verdugos no van a retiros espirituales. ¿El verdugo toma hostia? No va a retiros espirituales. Se necesita presión social. Se necesitan voces autorizadas de los políticos, de las instituciones, etcétera, etcétera. De lo contrario, no vamos para ninguna parte. Y esa sí es la peor noticia que nos puede suceder cuando pensamos en una esperanza, cuando necesitamos alimentar una esperanza que nos conduzca al destino distinto que se merece esta sociedad después de 20 años de infierno y de sufrimiento. De eso se trata. Esto les puede parecer dramático, pero es lo único que se puede decir. Verdugo no cambia solo. Al verdugo hay que cambiarlo, es decir, sacarlo por las mechas. ¿Quieren los otros presión social? ¿Qué día es hoy? Estamos grabando el 21 de enero. 21 de enero, pasó mañana 23 de enero. Buenas tardes. Así es, así cerramos este nuevo episodio del Manual de Malas Maneras.